Por eso Hegel decía, donde hay historia hay semilla cristiana, donde no hay semilla cristiana no hay historia, hay arqueología, decía. Es decir, la visión dinámica y evolucionista del hombre, a Marx la saca de la herencia cristiana, aunque lo sepa o no lo sepa, eso es evidente. Yo por eso creo que paradójicamente el marxismo puede ser el camino para que China sea cristiana. Con el confucismo hubiera sido mucho más difícil. Evidentemente, si allí se transmite o se anuncia un cristianismo, el cristianismo, ¿no? Y no el pseudo-cristianismo, una religión. Evidentemente, si es Cayano el que voy a enseñar el cristianismo a China, los chinos se van a filmar en su ateísmo, en forma, ¿no? Pero el cristianismo vivido por Helder Cámara, por Camilo Torres o por Luther King. Pero además, era lo que decía el Che Guevara, los cristianos, ustedes no tienen que venir al proceso revolucionario pretendiendo imponernos sus dogmas, pero tampoco renunciando cobardemente a las exigencias de su fe. Perfecto. En nuestro proyecto que estamos realizando, esta película, nos importa fundamentalmente la posición de la juventud y la actitud de la juventud nuestra general en una posición de lucha, pero revolucionaria, ¿verdad? ¿Ustedes qué contactos, qué relación tienen, así como tercermundistas? ¿Vos querés que te cuente entonces el origen del movimiento? Sí, eso perfectamente. Sí, eso bueno. Yo creo que el movimiento del sacerdote por el tercer mundo tiene antecedentes internacionales y tiene antecedentes nacionales. Lo voy a decir muy esquemáticamente. Los antecedentes internacionales son 1943, una encíclica de Pío XII que dice que los católicos tienen que volver a la Biblia. Y eso es importantísimo, porque la Biblia es un libro, como dije antes, carnal, concreto, histórico. En la Biblia el hombre no es alma y cuerpo. En la Biblia el hombre es definido como polvo que respira. Es cuerpo animado o alma corporizada. En la Biblia el hombre vale mucho y vale mucho la historia humana. El volver a la Biblia significó para los cristianos volver a valorizar la historia humana. Bueno, sí, otro elemento importante en el orden internacional, por decirlo así, fue el Concilio Vaticano II y ese Papa carismático que fue Juan XXIII, que con su gran encíclica La Pace Vintare animó el diálogo entre católicos y marxistas, que aunque pudieran discrepar en el plano ideológico o en el plano filosófico, podían verse trabajando unidos en la tarea concreta, digamos así, por la liberación. Evidentemente que eso comenzó fundamentalmente en Europa, y en Europa quedó reducido a un diálogo puramente intelectual, pero que igual fue importante. Y de hecho después eso tuvo su influencia en América Latina. Yo diría que el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, eso, bueno, y después otros documentos, la Populorum Progressio, y sobre todo un documento que es un poco la carta de fundación de nuestro movimiento, documento tercermundista de los obispos llamados del tercer mundo, del 15 de agosto del 67, documento de 21 obispos, entre los cuales estaba Helder Cámara, y había obispos de Brasil, de Australia, de Oceanía, de Venezuela, de Indonesia, de Yugoslavia, es decir, de distintos países como los que los podríamos configurar hoy como países del tercer mundo. En ese documento se hacen dos afirmaciones capitales. Primera afirmación: los cristianos pueden recurrir a la revolución como último expediente cuando se han agotado todos los anteriores para salir de un estado de opresión que vive el pueblo. Y segundo elemento importante, dicen textualmente los obispos, la Iglesia ha tolerado durante algunos siglos el capitalismo a préstamo legal y sus costumbres poco conformes con el Evangelio. Ella no puede menos que alegrarse al ver surgir otro sistema, el socialismo, que es un sistema menos alejado de la moral de los profetas y el Evangelio que el capitalismo. Para los cristianos todo sistema humano en algún sentido está alejado del Evangelio y de los profetas, porque la plena justicia, la plena fraternidad, la plena libertad, el pleno respeto a la capacidad creadora de todos los seres humanos, para nosotros los cristianos se va a dar cuando vuelva Cristo y no antes. Todo sistema humano es una aproximación, diría yo, más a ese reino escatológico. Pero en esta etapa del proceso, el socialismo es el sistema que menos se aleja del pensamiento de Cristo. Y dicen los obispos, nosotros los cristianos tenemos el deber de mostrar que el cristianismo integralmente vivido es el verdadero socialismo, en el adecuado reparto de los bienes y en el respeto profundo de las personas. Y esta es una cita del patriarca Máximo IV en el Concilio Vaticano II. ¿Cuál es el fundamento bíblico que utilizan los obispos para esto? El libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que narra la experiencia, la protoexperiencia cristiana, cómo vivían los primeros cristianos. Y allí se dice textualmente, en los capítulos 2 y 4, los que creían en el Señor Jesús, los que creían en la resurrección del Señor Jesús, todo lo poseían en común, y nadie consideraba como propia cosa alguna, y a cada uno se le daba en función de sus necesidades. Es decir, que la auténtica fe se traduce en una auténtica comunidad de bienes. Es decir, la fe cristiana auténtica inmediatamente impulsa un cambio profundo en el modo de vivir del hombre, del ser humano.
Y fíjense que no estamos hablando de bienes de producción, sino aún de bienes de uso. Nadie consideraba como propia cosa algo. Bien. Este documento mereció inmediatamente una adhesión de 1000 sacerdotes latinoamericanos, entre los cuales hubo 400 argentinos, que enviaron una carta en el año 1968 a los obispos reunidos en Medellín con el Papa, pidiendo que se tuviera en cuenta las deliberaciones de Medellín. En una segunda carta enviada por estos 1000 sacerdotes, entre los cuales había 400 argentinos, se hace una afirmación ética sobre la violencia y se dice: no debe ser calificada éticamente en el mismo sentido la violencia insurreccional a la cual se ven obligados a recurrir los pueblos como última instancia para salir del estado de opresión a que los someten las dictaduras vigentes en América Latina, que la violencia que utilizan los regímenes precisamente opresores para mantener sometido al pueblo. Bueno, después de estos documentos, los 400 sacerdotes argentinos dicen: basta de declaraciones, pongámonos a actuar. Y entonces aparecen estos sacerdotes que vienen con contacto con el pueblo, un grupo de sacerdotes que trabajan en Villa Miseria, que hacen un plantón delante de Onganía para exigirle al gobierno que elimine el plan de erradicación, que era un plan directamente atentatorio de la dignidad de los trabajadores que viven en villas. Aparecen los sacerdotes del Chaco santafesino acompañando a los obreros del Surco en sus caminatas o sus manifestaciones para exigir mejores condiciones de trabajo. Aparecen los sacerdotes tucumanos, después que Onganía de un plumazo cierra 10 ingenios, reclamando junto con su pueblo la, diría yo, reapertura de esos ingenios que eran la única fuente de trabajo que ellos tenían. Y aparece una serie de gestos. Aparecen los sacerdotes denunciando las torturas cometidas con militantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ya es historia que todos conocemos. Por otra parte, hoy leyendo un documento muy antiguo, a raíz de este asunto de la vuelta de obligado, no me acuerdo exactamente cuál es, se dice, narrando, un historiador muy serio, narrando los acontecimientos de las invasiones inglesas, hablan de que los pueblos de la vecindad de Buenos Aires llegaron todos a la plaza para defender la ciudad, encabezados por sus párrocos. Y precisamente la tarea que estamos haciendo nosotros ahora es un poco una tarea histórica. Queremos ver un poco las grandes líneas de la pastoral popular desde la colonia hasta acá que ha vivido la iglesia. ¿Quieres explicar mejor eso? Y no lo conozco, eso, así que eso lo estoy estudiando, lo voy a estudiar. Es muy importante. Claro, esa es una cosa que la vamos a hacer ahora, es una tarea. Hasta ahora nosotros estuvimos muy metidos en la acción. Creo que este es un momento en el cual yo coincido con la juventud que hay que desencillar hasta que aclare, ¿no es cierto? Ahora, si se muere Perón, no sé qué va a pasar, ¿no? Bueno, como parece que está bastante jodido, todo puede cambiar. Esa sería un poco la síntesis de relación del movimiento de ustedes, tercermundistas, con los grupos jóvenes, sobre todo del movimiento peronista. Bueno, ahora voy a eso. En esta reflexión, en este contacto con el pueblo, nosotros empezamos a descubrir que hay un movimiento a través del cual fundamentalmente el pueblo se expresa. Y ese movimiento no es otro que el movimiento peronista. Entonces, a partir de las declaraciones nuestras del año 1970, señalamos, constatamos que la larga fidelidad del pueblo al movimiento peronista es la resultante de que ese movimiento interpreta al pueblo. Y en los últimos documentos ya de los años 72-73 decimos de la larga fidelidad del pueblo al movimiento peronista y a su líder. Si nosotros del contacto con el pueblo entresacamos la realidad de ese movimiento revolucionario, pues nosotros entendemos que el movimiento peronista es revolucionario, aunque también añadimos otros sectores no peronistas revolucionarios también se incorporan a este proceso, pero ya diría el movimiento madre es el movimiento peronista. Y ya desde el vamos también criticamos a aquellos que, utilizando el nombre de peronista, quieren modificar el sistema introduciéndole alguna de sus variantes para que el sistema siga vigente. Ya desde el vamos nosotros denunciamos los movimientos burocráticos. En ese contacto con el pueblo vamos encontrando en contacto con los militantes que se van acercando al pueblo. Una juventud que en el año 67, 68 y 69 empieza a tomar contacto con el pueblo trabajador, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento vamos coincidiendo con la juventud. No tenemos una relación orgánica con la juventud peronista, ni nos consideramos una de las tantas ramas de la tendencia, pero evidentemente nosotros percibimos que la juventud es la que va conduciendo el proceso en la medida en que, o por lo menos diría yo, va interpretando el proceso y puede llegar a conducirlo en la medida que no se margine de la clase trabajadora, que no surja ahora la nueva burocracia montonera, ¿cierto? Sino que realmente se vaya acompañando al pueblo y advertimos además que es la que más lucha para que el pueblo tenga una participación creadora, para no que haya un gobierno para el pueblo, sino un gobierno que gobierne con el pueblo o que sea directamente gobierno del pueblo. Entonces estos grupos, estos movimientos jóvenes, serían un poco así la defensa que habría de la revolución futura. Yo diría que sería... Dentro de los marcos del peronismo. Si nosotros pensamos que la corriente encarnada fundamentalmente por la juventud, no hablamos solamente de la juventud peronista, ¿no? Sino de la juventud, yo diría que es la corriente profética.
Por allí pasa hoy la gran savia del movimiento nacional que trasciende al movimiento peronista, que asume el movimiento peronista, pero yo diría que ya lo excede, como el mismo Perón lo viene diciendo últimamente. Hay un movimiento nacional de liberación del pueblo, es decir, el pueblo revolucionario se va expresando. Se expresa fundamentalmente a través del movimiento peronista, pero hoy ya incluso el pueblo que se expresa fundamentalmente a través del pueblo peronista, del movimiento peronista, lo va trascendiendo, diría yo. Lo va trascendiendo, todavía no lo ha trascendido. ¿Es necesariamente nacional este movimiento? ¿Podría ser latinoamericano también? Bueno, sí, pero es fundamentalmente nacional, y si es no nacionalista o chauvinista, pero sí es nacional, pero es evidente, ¿no es cierto?, que la idea de la patria grande es una idea nutrida, digamos, ancestralmente por los grandes liberadores, ¿no es cierto? Usted lo sabe mejor que yo, ¿no es cierto? Bolívar, San Martín, Francisco Solano López, Artigas y Perón. Y pienso que además eso es una idea profundamente cristiana. Nosotros consideramos que la fe cristiana es uno de los elementos fundamentales de la característica revolucionaria que tiene nuestro pueblo. Pensamos que la fe, como la viven los pueblos europeos o como la vive el pueblo norteamericano, es un elemento alienante, porque el pueblo norteamericano tenía una visión triunfalista de la fe. Ahora tiene el pecado original del Vietnam, ¿no es cierto? Pero hasta entonces el pueblo norteamericano asoció la fe al triunfo humano y por eso quiso que los demás pueblos participaran ya de esa situación, yo diría, de cielo que vivía el pueblo norteamericano. Por eso no es una casualidad que los teólogos norteamericanos, los pocos que tienen, cuando hablan de la iglesia la llaman la Jerusalén celeste, ya llegaron al cielo, quieren conservar ese cielo. En cambio los pueblos norteamericanos, los pueblos latinoamericanos son pueblos que no han conquistado su propia identidad, que están luchando por adquirirla y pensamos que en ellos la fe es un condimento revolucionario. Los 10.000 villeros que el domingo pasado fueron a Luján, no fueron a pedirle a la Virgen que solucionara los problemas. En una de las plegarias, uno de los villeros dijo: yo le pido a la mama del divino peleador que nos dé fuerzas para seguir adelante en la lucha. El villero no lo ve a Jesús como ese personaje unisex que a veces aparece en alguna de las iglesias del centro, sino realmente como el divino peleador. Y la fe, nosotros lo decimos en el volante, nosotros Virgen de Luján, ayúdanos en la lucha por conseguir un techo digno para nuestros hijos, por conseguir un trabajo seguro y un salario justo, por tener manija en la construcción de nuestras casas y en la reconstrucción nacional. Y aumenta nuestra fe cristiana para que podamos tener fuerza en la lucha. Y como dijimos allí, no venimos a la Virgen de Luján a pedirle que nos solucione los problemas los tenemos que solucionar nosotros, le venimos a pedir fuerza para solucionar esos problemas, le venimos a pedir coraje, etc. Claro, precisamente esta misma situación de una posición revolucionaria nacional o latinoamericana, ¿se podría ver una diferencia entre lo que era antes de lo de Chile y después de lo de Chile para nosotros mismos? ¿Sí? Bueno, yo pienso que sí. Yo creo que en este momento nosotros estamos semi-encarcelados, ya que en Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay hay dictaduras sangrientas antipueblo que el pueblo no eligió. De ahí que creo que en este momento el gran peligro que tenemos algunos, y sobre todo los intelectuales, es de ser ideólogos y no políticos. Creo que más que nunca hoy tenemos que ser animales políticos. Creo que tenemos que impulsar esa revolución honda que se va manifestando fundamentalmente a través de la juventud, pero también tenemos que saber interpretar los gestos tácticos de este momento particular de la realidad argentina, fundamentalmente los gestos que va realizando el general Perón. Yo creo que esa es la difícil fidelidad. La fidelidad, diría, a la revolución de hondo que va realizando el pueblo y que nosotros pensamos que Perón también va realizando con el pueblo y que se seguirá realizando una vez que Perón no esté más, y simultáneamente la actitud a tomar en esta circunstancia muy particular que se está viviendo, en la cual evidentemente las cosas no sucedieron como muchos sectores pensaban que iban a suceder. Y entonces creo que hay que sacrificar. Yo creo que muchos de los apresuramientos en este momento de cierta gente o de actitudes un poco delirantes obedecen a que tuvieron que sacrificar proyectos personales. Acá no se trata de que yo me joda o me deje de joder, acá lo que se trata es que el pueblo vaya pariendo su revolución. Aunque, bueno, nosotros no seamos los que la tengamos que protagonizar con ese pueblo, ¿o sí? Sí. Con esta forma de ver las cosas, podríamos decir entonces que todos los grupos foquistas, ¿no?, desde el ERP y todo lo que acontece así a una línea como la del ERP, tendrían ese... Bueno, yo personalmente tengo un respeto muy profundo por el coraje y por la valentía que tienen los muchachos del ERP, pero creo que en el fondo, detrás de la ideología del ERP, se encuentra, para mí es una ideología racista y una ideología despreciadora del pueblo. Es el grupo de iluminados que le va a enseñar al pueblo cómo hay que hacer la revolución, es decir, que en el fondo, con signo contrario, coinciden con la NUCE. Nosotros consideramos, basándonos en el Evangelio, que son los pobres los únicos verdaderamente revolucionarios. Porque los que no son pobres sí pueden necesitar, pero necesitan en cierto modo folclóricamente la revolución. Los que realmente necesitan la revolución son los que no tienen trabajo, los que son pisoteados, los que son marginados.
Nosotros somos pisoteados culturalmente, bueno, pero esa es yo diría un pisoteo folclórico frente a aquel que no sabe qué va a comer al día siguiente. ¿Cómo ves a esta juventud, sobre todo capitalina, que proviene del esquema burgués, ¿no es cierto? Y que está dentro de las filas del peronismo? ¿La ves positiva, negativa? ¿Cómo lo ves? Si yo la veo fundamentalmente positiva, hablamos de la juventud militante, ¿no es cierto? Yo siempre digo, incluso que de cada 5 hijos del oligarca hay 3 imbéciles, un hippie y un revolucionario. Pero yo creo que esa minoría, que es bastante grande, de la juventud, la veo realmente positiva. Hoy lo comentaba casualmente con un dirigente villero, porque ya no va a melonear a los trabajadores, sino que empieza a descubrir que con ellos tienen que juntos buscar la precisa. Acá nadie tiene la precisa. Pero advierto un cierto peligro de ensoberbecimiento de ciertos sectores juveniles en la medida en que van capitalizando poder, que los puede llevar, si no se ahonda, precisamente a separarse del pueblo o a ser los nuevos opresores del pueblo. Por Perón, hoy son burócratas que han engordado por adentro y por afuera. Entonces yo creo que nuestra misión como sacerdotes también será permanentemente controlar, ofrecer, ¿no es cierto?, permanentemente una crítica a esos sectores juveniles que solamente la aceptarán en la medida en que nos vean a nosotros también integrados en la lucha y aceptando a su vez ser criticados. Nosotros en este momento tenemos que hacer un replanteo de nuestra actitud. Nosotros somos líderes naturales en donde actuamos. Sin embargo, ahora tenemos que reconocer que un cierto liderazgo nuevo muere. Ya no somos más líderes políticos. Todavía lo seguimos siendo, bueno, pero digo, debe suceder que no lo seamos más, porque hemos estado durante un tiempo absorbiendo dimensiones de la realidad que no eran específicamente nuestras, propias de sacerdotes, diría yo, ¿no? Y que las tuvimos que absorber porque no había modos de expresión natural del pueblo. Doy un ejemplo. En esta última y quinta peregrinación a Luján que hemos hecho, fue la primera vez que nosotros los sacerdotes no hicimos ningún documento. Durante los 4 años de la dictadura hicimos documento. ¿Por qué? Porque nosotros podíamos hacer documento. Los villeros no, porque eran reprimidos. Ahora no, ahora los podían hacer ellos. Y entonces no era necesario que nosotros ejerciéramos esa función supletoria. Y es doloroso renunciar a un cierto liderazgo. Bueno, yo pienso que los dirigentes juveniles, y doy un ejemplo concreto, creo que el caso Rucci es un típico, a mi juicio es discutible quizá, pero puede ser un ejemplo de descuelgue de la realidad política, del sentir del pueblo. Habría que discutirlo. Una decisión anárquica. Claro. La decisión de un grupo así que se erige en nombre del pueblo el intérprete de ese mismo. Justamente el otro espacio, la juventud, el movimiento juvenil que está frente a este movimiento que se pretende que dio la muerte a Rucci. ¿Cómo lo ves vos así? Se critica a veces que tiene cierta tendencia machista. ¿Cuál sector? La juventud de la República Argentina, ¿no? La de Jesse. ¿Cómo la ves vos? Bueno, pero es numeroso en las manifestaciones, juntan su gente, tienen un peso. Juntaron 11.000 personas los 2 días. Son representativos, por lo menos. Si son grupos que espontáneamente se asocian o si son asociados, se asocian no por ideales sino por otros motivos. Además dependen de la burocracia, que sí, que creo que tiene cierta verticalidad. Por eso yo eso no. ¿Cómo lo ves? Y bueno, yo pienso que sí, que uno de los peligros de este proceso, y además hay la información que a mí me la comunicaba el otro día el doctor Solano Lima, de que se están formando grupos de choque de extrema derecha, uno de los cuales debe ser el que le ha colocado hoy la bomba a Solari Irigoyen. Creo que sí, que hay siempre dentro del peronismo la tentación de un movimiento fascista de extrema derecha. Pero creo que no puede eso acrecentarse ni afirmarse. Con todo lo que dijiste... El otro día reunieron tan poca gente que Isabelita no pudo ir al acto. Sí. Con todo lo que dijiste fuiste dando así, parcialmente algunas situaciones previas al trabajo futuro de los jóvenes que están comprometidos políticamente a través del movimiento peronista. O sea, vos podés proyectar así una semblanza o un proyecto mismo, que para la iteración, así pre-revolucionaria, a partir de esta juventud. Yo en primer lugar no lo puedo hacer, y si lo pudiera hacer tampoco lo diría, porque eso sería, yo diría, clericalismo. Nosotros pensamos que ya hemos cumplido un poco una función al señalar un cierto proyecto general, socialista o lo que fuera, desde el campo cristiano, que creo que movilizó a sectores importantes de la juventud cristiana. Además, los montoneros tienen un origen directamente católico. Yo he sido, confesor, ¿no es cierto?, de Carlos Ramos, o director espiritual, llamémoslo así, ¿no es cierto?, de Mario Firmenich. También fui asesor espiritual de Fernando Abal Medina. Y este movimiento, un día habrá que contar su historia, ¿no es cierto? Este movimiento surge en el año 64, yo trabo amistad con John William Cook y se lo presento a Juan García Elorrio.
con el cual yo fui muy amigo y ha sido una de las figuras más importantes, yo diría, del catolicismo revolucionario, y Juan García Lorrio tuvo una influencia muy importante en Fernando Valmedina, en Carlos Ramos, en Mario Firmenich, en todos esos muchachos que fueron los que organizaron la organización Montaner. Y como él no era hombre de acción, sino más bien hombre intelectual, en un momento dado es Fernando el que asume la dirección del grupo, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hoy, y me parece importante que debemos señalar permanentemente a la juventud, es la necesidad de comprender que no habrá ninguna revolución social en Argentina si no se va realizando simultáneamente la revolución interior. Si no vamos matando todos los días al burgués, al egoísta, al comodón, al cobardón que todos podemos encerrar adentro. Eso en cristiano se llama la conversión del corazón. Ese control permanente, ¿no es cierto?, de no ceder a la tentación de usar el poder, no para el pueblo, sino para mí. El que no suceda, como decía Lenin, que sucedió con la Revolución Rusa, que en lugar de ser la revolución, la dictadura del proletariado se transformó en la dictadura sobre el proletariado. Yo creo que ese es uno de los elementos que tiene que tener en cuenta la juventud. Que no basta, ¿no es cierto?, con una acción más o menos organizada, sino que hay que comprometer la propia persona en el proceso. Y de ahí la importancia grande que tiene el modo de vivir, el estilo de vida, el modo de vincularse con los seres humanos, etcétera, etcétera. El modo de vivir la vida familiar, la vida de relación, la vida sexual, todo eso. Yo creo que todo eso que podríamos llamar revolución espiritual o revolución cultural tiene que ser simultáneo al proceso de la toma del poder. Porque si no, serán los opresores del día de mañana. La historia tiene infinitos ejemplos de eso. Entonces nosotros nos prohibimos hablar de qué proyecto, cómo se tiene que organizar la juventud, porque la juventud se organiza por sí misma, decía yo. No necesita de papitos que lo organicen. Entonces nosotros, yo diría, acompañamos ese proceso que va viviendo la juventud, colaboramos en alguna medida con ella, y más bien nosotros diría, somos nutridos por toda esa experiencia de la juventud, y simultáneamente podemos hacer, diría, un apoyo crítico a ese proceso, desde el Evangelio, desde los valores evangélicos. ¿Para vos habría algún parangón? Pero pensamos que nuestra acción trasciende a la juventud, diría yo, ¿no es cierto? Porque todavía la juventud no es, diría yo, el riñón de la revolución no es la juventud, ¿no es cierto? Es el pueblo trabajador. Entonces, en la medida en que la juventud trabajadora y el pueblo trabajador se incorpore masivamente al proceso, entonces sí que la revolución estará realizada en vías de realizarse. La juventud surge de la clase media, fundamentalmente. Se va haciendo pueblo, un poco lo que hay que afirmarle siempre a la juventud, lo que le decía Camilo Torres a los estudiantes. Ustedes tienen que ascender a la clase popular. Y yo pienso que ese divorcio